¿Cuál es el papel de ustedes en los padres? Bien, Porque creo que los padres tienen que... algo súper importantísimo. El papá son las figuras que los niños modelan. Claro. Sí, por supuesto, también lo dijo usted, doctor. A veces el entorno pesa más que la figura familiar, sobre todo en la adolescencia. Pero tenemos todo ese feedback, ese antecedente con niños pequeños. Los talleres es una plataforma para que se desarrolle en casa a este punto. Su punto es importantísimo, doctor. Igual en la escuela, igual los médicos, podemos dar instrucciones o directrices, pero si el entorno y el entorno cercano no está de acuerdo o no lleva a cabo, o no ayuda o no propicia que se lleven a cabo esas directrices, va a ser como trabajar contra corriente. En los talleres trabajamos sí de manera práctica con los niños y hay conferencias para los papás, para que nos acompañen en todo esto, en su día a día, en la casa. Este taller es algo que llevamos 20 años trabajando en México, con Izcalti más de 15 años. Ahora queremos hacer una invitación a 20 niños para que lo tomen de manera gratuita y conozcan este sistema. ¿Eso cómo pueden ¿Y de qué edades? ¿Cuál es el perfil de los chicos? Qué bueno que Esto es bien interesante. Estamos buscando edades de 6 a 9 años, queremos acotarlo, y un perfil que sea niños con escasas o nulas habilidades sociales, que sean niños introvertidos, pasivos. El concepto a mí no me gusta, pero es entendible. El niño gris de la escuela. Niños que hayan tenido conflictos en sus relaciones escolares. Porque la invitación es ese. Vamos a trabajar con ustedes y vamos a darles herramientas para que puedas contar una historia diferente a la que has venido contando hasta ahora. A través de nuestras redes sociales, en nuestros contactos, pueden acercarse a nosotros. Se va a hacer una valoración, no soy yo el encargado de hacerlo, un grupo de especialistas de psicólogos de Izcalti, mediante contestar un cuestionario, valoran si son niños con este perfil, con esas características, o son niños que igual les sirve este taller, pero no tienen la necesidad tan a flor de piel. Y con los otros, vamos a pensar los dos extremos. El niño introvertido... y el agresor. Y el agresor. Sus preguntas son excelentes. ¿No? El taller, hay que entender desde dónde estamos hablando. Un agresor no lo es por naturaleza, no nace siéndolo. Es porque lo trabajamos con los niños. ¿Cuántos niños conoces que pegan en tu escuela? Bla, conozco a 20. ¿Por qué crees que lo hacen? Muy seguramente atrás de un agresor hay alguien que también lo está agrediendo. Y bueno, pues vamos a dar pie a nuestro siguiente ponente, José Enrique Cervantes al cuadrado. Así es. Así es. Que ya lo hemos tenido aquí en nuestro programa. Rápidamente es subdirector de Prodefensas, subdirector de Izcalti, encargado de la impartición de capacitaciones en el área de protección personal y habilidades sensoriales, certificado en diseño de impartición de cursos presenciales en enfoque PNL por Conocer 048, pionero en México desde hace más de 20 años en el uso de simuladores pedagógicos en el área de la protección personal. Junto con especialistas de Izcalti desarrolla programas y conferencias con esta metodología aplicados a la parentalidad y docencia, técnico en intervenciones asistidas con perros de terapia, eso está interesantísimo. Gracias. Conferencista en seminarios dirigidos al sector empresarial, utilizando estrategias marciales como análogos de negocios, articulista en el libro de Izcalti, ¿Por qué ir a terapia? Y coautor del libro Rui, un niño valiente que tenía miedo. ¿Cuándo lo vamos a publicar? Debe ser este año. Yo espero que sea este año, y si no máximo a principios del que viene. Por favor, estás invitado a la presentación de tu libro, como siempre, y miembro de Izcalti desde hace más de 15 años. Instructor Fast Defense Global Incorporation, sistema basado en entrenamientos de estados adrenalizados, muy interesante, o sea, bájale 2 rayitas tú. O gestiona esa adrenalina. Claro, súper. Y bueno, pues nos vas a hablar en prodefensa de niños, de nuestros niños. Así es.
y adelante, pues, porque es un sí, tema sí, que sí. también es muy amplio y pues tenemos Es que muchos altibajos. tristemente estamos viendo continuamente noticias en relación a la violencia, en relación a la Así agresión, al bullying. Y creo que el programa, el trabajo que están desarrollando es valiosísimo para entender, no nada más para entenderlo, sino también para procurar a los chicos recursos para Claro. afrontar esta situación. Gracias por Y fíjate estar que antes de darte la palabra, estamos viviendo no sé si sea la época, yo recuerdo un estudio de investigación que se hizo con unas ratas, en las que ponían a 3 ratitas en un cajón y pues las ratitas ni se fumaban, cada quien comía, pero empezaron a meter más ratas, y esas ratas se empezaron a pelear entre ellas, o sea, inclusive hubo canibalismo, y inclusive hubo pues relaciones homosexuales. Así es, digo, claro. Entre las ratas. Y se fue al abismo toda la sociedad de esas ratas, ¿no? Y creo, sin pensar, Sí, de acuerdo. y sin que nadie se ofenda, pues que estamos viviendo en nuestros medios en la caja de ratas llenas. Sí, de acuerdo. Creo que ahí eso es bien interesante porque incluso ese experimento lo hicieron varias veces y siempre con el mismo resultado. La sociedad de ratas colapsó vamos a pensarlo así, por no vivir en un entorno sano. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues empezar por sanear en donde vivimos. Aquí hay un punto que nos involucra a todos y que a mí me encanta trabajarlo en cuestiones de protección personal, porque a veces pensamos protección personal pues tiene que ver solamente conmigo, ¿no? Y los demás que se hagan bolas. Protección personal tiene que ver con mis hijos y los hijos del vecino pues que se hagan bolas o que lo resuelvan como lo tengan que resolver. Protección personal es un término que abarca protección social. Ahí lo trabajamos en cuanto a que si... Esto lo hablamos con los chavos en las escuelas. Ok, a ti no te hacen bullying, por ejemplo, ¿no? Se lo hacen a fulanito o fulanita y a ti no te pasa nada. Pero donde estás viviendo, en el medio en que te mueves, hay violencia. Y la violencia se autogestiona. La violencia se nutre de ella misma y crece. De pronto no te está pasando nada en este momento. Pero quizá más adelante, por no intervenir de alguna manera para detener esa violencia, pueda rebotarse a donde tú estás. Hay 2 analogías, la trabajamos, 2 cuentos, 2 historias, no son mías, son historias que seguramente muchas personas conocerán. Aquella clásica que dice, en la noche vinieron los nazis y se llevaron a las personas que no funcionaban de alguna manera. Y nadie hizo nada. La siguiente noche, a veces no me gusta mencionarlo con los términos clásicos. Yo vivo en un edificio, la primera noche llegaron algunas personas, un grupo fascista, y se llevó a todos los del primer piso. La segunda noche, y nadie hizo nada. La segunda noche se llevaron los del segundo piso y nadie hizo nada. La tercera noche y así fueron escalando. Yo vivo en el penthouse y ahí no tengo problemas, ¿no? Hasta que de repente se fueron llevando a todos los de los pisos, hasta que llegaron al penthouse y me llevaron a mí. ¿Y qué creen? Aunque alguien hubiera podido haber hecho algo, Ya no había nada. ya no había nadie. Ese sería el sistema de protección, ese sería el concepto. Protección personal es vivir en un entorno sano, proteger a mis semejantes y a mis cercanos y a los que no lo son. Perdón, doctor. Qué bueno que lo dices. No, definitivamente. Y vamos, no se trata de ensalzar a la población de ninguna manera. Ah, bien, buen punto. Sí, porque dices, bueno, pues no es ensalzarlo, pero estamos hablando de protección, que no es lo mismo que agresión. Bien, buen concepto. Y prevención, Claro. que no es lo mismo que Exacto. reacción. Correcto. Yo creo que, doctor, ustedes me darán un poco la razón. Al médico hay que ir cuando uno está sano, para continuar estando sano. Y de pronto tenemos el acuerdo, concepto, vamos al médico cuando ya pasó la situación. Ok, para eso están los expertos y nos ayudan a resolverlo. Pero hubiera sido más fácil si de manera preventiva me estoy haciendo exámenes, estoy checando qué hay en mi entorno como individuo y prevengo que pueda haber situaciones que me causen un riesgo o que me causen un daño. Protección personal, lo dice bien, doctor, no es una escalada. Entonces hay que detener a los que hacen mal. Hay que prevenir que esto no se siga gestando. Claro. Sí, el término y lo que toca es sumamente fundamental porque, como dice el dicho,
no nos quejemos después, y alguien diría, y en la actualidad, de lo que estamos viviendo, porque es el manifiesto de lo que no hicimos en nuestro tiempo. Es una Y consecuencia. más que nada, en el aspecto no nada más biológico, que es el aspecto de la medicina tradicional de tratamiento, sino en el entorno tanto biológico como psicológico, de cómo en un momento dado pensabas en relación a tu entorno y que lo podías expresar o no, y mucho más en el aspecto de conducto, comportamiento social, porque si yo vivo en un ambiente de agresividad y soy agresivo, pues lógicamente esa es la normalidad, y técnicamente no podría atacarse, pero lógicamente no es lo natural para la convivencia sana de todos los seres humanos, independientemente de nuestra edad. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y aquí he apuntado algo bien interesante, doctor, pero perdón. No, adelante. Muchas veces creemos que prevenir tiene que ver con cuestiones, y no solo prevenir, actuar en cualquier ámbito, con cuestiones técnicas. Y entonces nos preparamos de manera técnica. De pronto podemos tener el mejor celular, ¿no? Y técnicamente, pues eso nos va a dar respuestas o resultados. Claro. Pero ¿sabemos usarlo? ¿Tenemos la emoción o la gestión, como hemos dicho hace rato, suficiente para usarlo? Prevención y protección también tiene que ver no solamente con, porque yo estoy seguro, papás, mamás que nos escuchan, les han dicho 20,000 veces, como decía mi abuelo, y es una exageración, a sus hijos, ¿qué hacer en una situación de conflicto? Ya sabes que no tienes que estar solito, solita, ¿no? Ya sabes que si pasa algo tienes que acudir de inmediato. Ya sabes que si alguien te llama, no tienes que ir con él, ¿verdad? Claro que lo saben. Ya sabes que si fulanito en la escuela te está pegando, tienes que acudir con la maestra, no tienes que contestarle y entonces escalar el conflicto. ¿Lo sabes, Juanito? ¿Lo sabes, Juanita? Sí lo saben. Técnicamente tienen la instrucción de qué hacer, pero emocionalmente tenemos la suficiente capacidad para gestionar nuestra adrenalina, las emociones que nos cargamos encima, el cóctel de emociones. Cuando está Juanito, ahí viene un tipo, otro Juanito, porque también lo es, otro niño, pero 20 centímetros más alto que él, 20 kilos más pesado que él, ¡guau, guau, 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 guau! Y le empieza a gritar como león. Ahí tenemos que ver cómo funciona nuestra mente, nuestras capacidades para responder ante un conflicto. Y esto es evolutivo y también personal. La primera parte del cerebro que se desarrolló o que evolucionó fue el complejo reptiliano, lo más primitivo. No por primitivo ya no funciona o no es útil. Por supuesto que es útil. Mantiene un montón de funciones en nuestro organismo. Claro. Eso fue lo primero. Imaginémoslo como una capa de cebolla, ¿no? La segunda capa, como una cebolla. La segunda capa es el complejo límbico. Yo, más que no querer utilizar términos científicos, no los conozco del todo, doctor, pero una manera fácil de explicarlo, olvídense que ahí está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, ahí se maneja todo lo que es emocional. Ahí vienen los mamíferos, y arriba, la última capa, es el neocortex. Y por supuesto, principalmente los lóbulos frontales. Ahí manejamos todo lo que son decisiones, análisis, sí para acá, sí para allá. Juicio y valoración. Ahora, dicen los neurólogos que la primera capa, la reptiliana, bueno, ya la tenemos ahí, el complejo límbico o las emociones, las maduramos aproximadamente a los 15 años. Antes de 15 años, no tenemos las emociones muy bien gestionadas, y luego tenemos 50 y tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que nos quedamos por ahí. Y en la última fase llega hasta los 25 años. Si nosotros queremos darles instrucciones a nuestros niños incluso de 18, 19, 20 años, es un decirlo, ¿no? Pero personas que están a nuestro cuidado de esa edad, de manera completamente analítica y completamente racional, pues ¿qué creemos? No vamos a ser capaces, este niño, este jovencito, este joven adulto de 20 años, de poder entenderlas al 100%. ¿Porque son tontos? No. ¿Porque no hacen caso? No. ¿Porque son salvajes? No. Porque no están completamente capacitados y maduros, por lo tanto,
para poder entenderlo de manera racional, tendríamos que trabajar mucho en cuanto a su formación, en cuanto a las instrucciones que les damos, desde el aspecto emocional y valorarlo. Ahí hay un concepto que se llama inoculación del estrés. ¿Qué hacemos para protegernos de un virus, del sarampión o de lo que sea? Viene una vacuna, estamos inoculando no al 100% el sarampión, pero sí una pequeña parte. Doctores, igual ustedes me ayudarán y me explicarán mejor esto, o podrán explicar mejor esto que yo estoy explicando a los oyentes. Un pequeño sarampioncito, vamos a llamarlo así, para entenderlo, para que el cuerpo pueda decir, para que reconozca el cuerpo y el crea sistema inmunológico y crea anticuerpos. anticuerpos. Tal cual. Fíjate que es muy interesante porque la finalidad, insisto, de este medio de comunicación o de este programa, al final de cuentas es eso, generar un vínculo de comunicación y de reflexión en la población, vamos a llamarle. Ok. ¿Por qué lo comento? Porque si no se entienden los conceptos básicos, y obvio, como bien lo señalas, vamos a profundizar en algo, ¿cómo se va a conceptualizar hasta en nuestros compañeros médicos? Porque una de las cosas que no manejamos, por obvio, a nivel de lo que es la gota, es el fenómeno del manejo con los probióticos. Porque se ha demostrado que la cándida, dependiendo de donde esté, lógicamente va a tener manifestaciones clínicas y no. Okay. Y técnicamente la cándida, y hay para la gente que actualmente está estudiando en forma muy específica en probióticos, ¿sí? Un antagonista, vamos a llamarle, y de forma indirecta se baja el ácido úrico. Hasta donde en un momento dado se están dando cuenta el poder de la investigación y el poder de la preparación que debemos de tener de los seres humanos. Okay. Me aprovecho del ejemplo que citaste de la cebolla. Nuestro país o nuestra nación está muy caracterizada a nivel mundial de que somos muy dicharacheros. De acuerdo. ¿Qué es lo que sucede con las tortillas? Cuando hablamos en el aspecto de agresión hasta una mujer o de bullying o lo que tú quieras que antes señalaba. Y que parece corolario para hacer reír a la gente. Tú eres igual que las tortillas. Y decía uno, ¿cómo? Eres la primera tortilla. Porque cuando abres es la que se desecha y nadie quiere. Prefiero que sea de las tortillas de abajo. Y en el aspecto, lógicamente, de la cebolla, es también la otra conceptualización de actuar o reaccionar ante el fenómeno que se nos presente, en este caso, como bien lo refieres, seguridad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la cebolla? Para la gente que nos gusta meternos a la cocina, lo primero que aprendimos por modus vivendi de nuestra madre, que era la que por tradición cocinaba, era quitar la primera parte, que era donde va la raíz y el rabo. Sí. Y lógicamente ya cuando teníamos la cebolla, ¿qué hacíamos? De una forma muy finita. Cortar longitudinalmente la primera capa y desecharla también. Sí. Pero esa primera capa que desechábamos era la protección de lo que ahorita tú mencionas, de las demás para saberlas consumir. Es muy interesante porque esto que señalas, y qué bueno que está Alicia y que estamos todos, es como en ortopedia y trauma pediátrica. Lo que no solucionamos con los niños va a repercutir en la etapa adulta. Así es. Y es muy importante lo que está señalando. Porque lógicamente ya una persona que yo voy a abordar a los 18, 20 años, 25 años, ya tiene un sinnúmero de experiencias, pero esas experiencias no necesariamente son positivas. De acuerdo. Y lógicamente cambiar ese tipo de actitudes cuesta más trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser, entre comillas, no la mejor influencia, la más práctica, pero la influencia que ellos tienen de acuerdo a su edad, de su entorno de amistades o de su medio ambiente o social, lógicamente es mucho más fuerte que el de nosotros.
Y por eso, hasta inclusive ahorita, sí me gustaría que ahondaras, porque lo que estamos viviendo a nivel social, lamentablemente en esta época, ha hecho un boom precisamente por no querer, por eso digo que somos muy dicharacheros, agarrar al toro por los cuernos. Y nada más estar en un aspecto pasivo de ya se pasó el toro, sí, ahora así salgo. Yo quiero retomar algo que ha dicho usted, doctor, y esto viene a colación con algo que también es de dominio público. ¿Dónde está la solución a las cosas? En la educación, en la capacitación. Y me remito a sus palabras, una cosa es actuar y otra reaccionar. Uno de nuestros profesores, Robert Koga, decía, es diferente reaccionar a responder. Una reacción es cuando me pican la costilla y brinco, ¿no? Sí, eso claro. Es así, eventual. Son distintas áreas del cerebro. Así es, instintivo. La respuesta viene después de una capacitación, de una educación, de una consulta con alguien y con conocimiento. Viene alguien, me quiere picar las costillas y lo evado, me quito y hago un movimiento y estoy respondiendo. Igual con una agresión, es un muy simplista el ejemplo de las cosquillas, pero viene alguien y me agrede, no tengo una capacitación, no tengo esa inoculación de cómo responder ante ese evento y reacciono con lo que tengo programado de manera genética, el famoso freeze, me congelo, o fly, salgo volando y me escapo. Ya después también le metieron el fight y peleo, pero con la pelea primitiva, ¿no? Jalones, empujones y nada programado, son reacciones. Lo ha dicho también usted, doctor, eso en alguna ocasión puede que nos haya funcionado, pero no quiere decir que sea del todo sano y que en todos los entornos va a funcionar. Claro. Puede ser que alguna vez haya podido tener un aspecto violento con más violencia, pero nuestro concepto eso solo es una generación de escalada, de más violencia. ¿Se acuerdan esa caricatura donde salía alguien y apuntaba con un cañón y después llegaba con una pistola y después alguien le respondía con un cañón y este agarraba una metralleta y un tanque y un bla 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 bla? Eso es una escalada. Nuestra propuesta es al fuego, no hay que apagarlo con más fuego, se apaga con otro elemento. Vamos a capacitarnos, vamos a aprender a responder ante situaciones de conflicto de una manera sí emocional, pero gestionada y trabajada. Aquí quiero hacer una invitación, si me permiten, pero la escucho. Precisamente eso, ¿no? Es que están ustedes hablando de la asertividad pro defensa, ¿no? Y están ustedes desarrollando un taller precisamente para capacitar al respecto. Sí, la pregunta es, ¿a eso se refiere a la asertividad? ¿Qué es? ¿Cómo entenderla? ¿Y de qué manera se nos vamos a un término muy aristotélico, es un rollo tremendo, pero muy acertado. Asertividad es hacer lo adecuado, en el momento adecuado, solo durante el tiempo adecuado, con la persona adecuada y que obtenga un beneficio. Resumiéndolo, es hacer lo que necesito hacer para estar bien. ¿Sí? De pronto, hay ocasiones en que tengo que subir la voz, escalada, pararme y poner un alto para detener a alguien. Ser asertivo, a veces hay una equivocación. Y mucha gente cree que ser asertivo es ser, vamos a utilizar un término muy coloquial, la buena onda y estar bien con todos. No puedes. No siempre, va a ser circunstancial. En ocasiones ser asertivo es saber poner un alto de manera imperativa y muy firme a alguien. ¿Por qué? Porque eso era necesario en ese momento. ¿Hasta cuándo se tiene que ser imperativo y como león? Pues hasta que las cosas se encalmen. Si después de eso continúo siendo, según yo, asertivo y súper furioso, eso ya no es ser asertivo. ¿Sí? ¿Cómo aprenden los jóvenes, los niños? Dicen por ahí que una de las mejores formas de aprender es haciéndolo. Nuestros talleres tienen que ver con eso. Son escenarios en estados adrenalizados donde traspolamos el concepto de escenarios o simulacros. Creo que tenemos ese término más común en México. Simulacros de la protección civil. ¿Qué hacer en un incendio? ¿Qué hacer en un temblor? Me preparo, me entreno de manera práctica, tomo mis cosas o dejo mis cosas, bajo por las escaleras, si estoy directrices determinadas para qué hacer en un siniestro. Eso mismo lo traspolamos a la protección personal. Ya le explicamos, y lo repito, a nuestros niños 20,000 veces qué hacer, pero los hemos puesto a que lo ensayen, lo han ensayado. Esos son los simulacros en protección personal. Yo tengo aquí una consideración. Adelante, doctor.
Tú lo acabas de decir ahorita, pues agarran a los niños y les enseñan, vamos a decir, qué hacer, qué no hacer. Pero hay una cosa muy importante. Si tú le enseñas a un niño a cómo responder y cómo tiene que actuar, Ok. pero en su casa sus papás no lo están haciendo, no lo están viviendo. Ellos reaccionan por instinto porque así lo han hecho toda su vida. Que lo han visto O sea, también, ¿no? ¿cuál es el papel de ustedes en los padres? Bien, Porque creo que muy los bien, padres tienen atendió que... algo súper importantísimo. El papá son las figuras que los niños modelan. Claro. Sí, por supuesto, también lo dijo usted, doctor. A veces el entorno pesa más que la figura familiar, sobre todo en la adolescencia. Pero tenemos todo ese feedback, ese antecedente con niños pequeños. Los talleres es una plataforma para que se desarrolle en casa a este punto. Su punto es importantísimo, doctor. Igual en la escuela, igual los médicos, podemos dar instrucciones o directrices, pero si el entorno y el entorno cercano no está de acuerdo o no lleva a cabo, o no ayuda o no propicia que se lleven a cabo esas directrices, va a ser como trabajar contra corriente. En los talleres trabajamos sí de manera práctica con los niños y hay conferencias para los papás, para que nos acompañen en todo esto, en su día a día, en la casa. Este taller es algo que llevamos 20 años trabajando en México, con Iscalti más de 15 años. Ahora queremos hacer una invitación a 20 niños para que lo tomen de manera gratuita y conozcan este sistema. ¿Eso cómo pueden ¿Y de qué hacer? edades? ¿Cuál es el perfil de los chicos? Qué bueno que Esto es bien Por interesante. favor. Estamos buscando edades de 6 a 9 años, queremos acotarlo, y un perfil que sea niños con escasas o nulas habilidades sociales, ¿A que qué sean se niños refiere? introvertidos, pasivos. El concepto a mí no me gusta, pero es entendible. El niño gris de la escuela. Niños que hayan tenido conflictos en sus relaciones escolares. Porque la invitación es ese. Vamos a trabajar con ustedes y vamos a darles herramientas para que puedas contar una historia diferente a la que has venido contando hasta ahora. A través de nuestras redes sociales o nuestros contactos pueden acercarse a nosotros. Se va a hacer una valoración, no soy yo el encargado de hacerlo, un grupo de especialistas de psicólogos de Iscalti, mediante contestar un cuestionario, valoran si son niños con este perfil, con esas características, o son niños que igual les sirve este taller, pero no tienen la necesidad tan a flor de piel. Y con los otros, vamos a pensar los dos extremos. El niño introvertido Y el agresor. y el agresor. Bien, sus el preguntas ¿cómo son trabaja excelentes. eso, El taller, hay que entender desde dónde estamos hablando. Un agresor no lo es por naturaleza, no nace siéndolo. Es porque lo trabajamos con los niños. ¿Cuántos niños conoces que pegan en tu escuela? Bla, conozco a 20. ¿Por qué crees que lo hacen? Muy seguramente atrás de un agresor hay alguien que también lo está agrediendo. Sí, claro. Sí. La invitación en este programa, en este específico, no trabajamos con niños agresivos. En general sí lo hacemos. Tuvimos en un evento en principio de año, vino un niño que acababa de llegar a México, tenía poco tiempo en México, que era un niño que parecía ser muy sociable, pero que en el fondo era un niño muy agresivo. Y se denotó. En el taller fue un niño que imponía sus puntos, que hacía ver lo que él quería, pero también, no sé cuánto tiempo tengamos, el taller está diseñado para que ellos sean capaces de autovalorarse y de autoobservarse. limitarse, ¿no? Y llega en ese punto de contenerse. Él entendió a través de ver cómo los demás niños sentían miedo en el taller, cómo sentían coraje, que no era tan agradable lo que él les hacía sentir. Después, en un momento dado, cuando venía un escenario, un simulacro, de los que hacemos, de los que les he mencionado, de poner en práctica todo esto, un niño pequeñito empezó a colapsarse y a tener un quiebre y a tener miedo para pasar al frente. Mis coaches, las mujeres que me ayudan, o las damas que me ayudan con esta función, porque, por ejemplo, yo tengo que hacerla ahí de malo, no puedo ir y abordar al niño y asistirlo, pero tengo figuras que lo hacen. Imagínense, el niño está por acá, las coaches estaban dentro de un salón, pero un tanto alejadas. Los más cercanos al niño eran sus compañeros. El niño que había sido un niño muy agresivo, que se mostraba así, fue el primero en llegar y abrazarlo y decirle:
vamos, Juanito, siempre utilizo ese nombre, no se llama así, vamos, estamos contigo. Esto denota que el agresor, cuando entiende lo que causa a los demás con su agresión, Fabuloso. no es una regla, no es una receta de cocina, pero es algo que aporta mucho beneficio. Entiende qué siente el otro y se da cuenta que no es tan agradable. Eso se llama empatía. No es tan fácil vivirla en el mundo. De pronto, como papás, también tenemos que ayudar a que nuestros hijos sientan empatía. Y otra vez, vamos al círculo, cerramos el círculo con lo que hablamos al principio. A que nuestros hijos sientan empatía por los demás. Y si hay problemas, ayuden a resolverlos. Y no solo se preocupen porque a mí no me pase nada, porque a mi casa no se metan a robar, pero vivo en un barrio donde roban. Difícil. Fíjate que, volviendo al tema, es muy interesante lo que está señalando, y de antemano una felicitación. No, gracias, doctor. Porque por el tiempo que tienes en haber desarrollado estos talleres, pues lógicamente da una experiencia, porque no es lo mismo cuando hiciste el primero. Sí. Y esa es la importancia de saberlo transmitir. Sí. Y la otra cuestión que, insisto, es el método que nosotros tratamos de proyectar en la población. Ahora que decías del coach y de que yo no hago esta evaluación, actualmente es un trabajo de equipo. Bien. ¿Por qué lo comento? Porque, volviendo a ser dicharachero, hay ocasiones que por ciertas cuestiones físicas de personalidad, como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero el que yo no te caiga bien a ti, o tú no me caigas bien a mí, o no haya empatía, o no haya esto, no quiere decir que para solucionar un problema tenemos que aportar Una algo, vía, sí. tú tu granito de arena, tú el tuyo, y yo el mío. Que después de esto, en nuestro microambiente, nos desarrollemos en otra forma, adecuado. Porque si ahorita se trata de beber café, Bien. pues es muy difícil decir, pues es que a mí me gusta el café de grano, y acá la flaca el café de olla, y a ti A mí el no café, me gusta el café, vamos, lo que fuese, en un momento, exacto. te gusta el té, y a ti ahora, pues ahora con estos métodos, una tisana que yo no sé Ok. si te atizamos o a ver qué onda, en fin, y eso no se trata, No. porque al final de cuentas el vehículo que va a ser el que contenga el líquido, pues va a ser una taza o un vaso o una botella, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que va a generar? Una convivencia. Sí. Y a lo mejor a través de esa bebida nos va a relajar para que lo que tengamos que expresar no sea a lo mejor lo más adecuado ni para ti o para mí o de lo que Completamente digas, de acuerdo. pero tenemos que llegar a De algo acuerdo. que sea un lenguaje, y es cuando entra el valor del acuerdo, el convenio, la participación, el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces se cree, no lo dijo así de cerrado Darwin, pero creemos que es el individuo más fuerte el que va a evolucionar y el que va a sobrevivir. Hay otro personaje que se llama Lamarck, que dice que es la sociedad mejor organizada la que va a subsistir. Eso es importantísimo. Nuestro cuerpo es una sociedad de células trabajando en conjunto. Si queremos trabajar o resolver nuestra situación de manera individual, yo estoy seguro que no va a ser tan fácil que tengamos éxito como si trabajamos en colectivo. Fíjate que ahorita Claro. ya tocamos pues puntos muy importantes y estratégicos como lo que son la cuestión en casa y como lo que son lo que serían los padres. Ok. Pero no es raro ver que en los colegios el niño que es que ocasiona bullying, que es el bulémico, es el más popular, o por Sí. lo menos parece ser el más popular. Entonces, obviamente, se fomenta en el colegio, pues el que sea bulémico y no el que le hagan bullying. Ok. Aquí esto es bien importante. Voy a regresar a los mismos principios. Hay una figura dentro de la dinámica del bullying, o muchas figuras, pongamos ojo en esto. Aquí está la víctima, acá está el victimario. De pronto hay 10 víctimas, de pronto hay 5 o 10 victimarios.
pero hay decenas de observadores. Esa tercera figura, que es un colectivo, es muy importante para resolverlo. Y es otra vez la función del colectivo. De acuerdo. ¿Qué estamos haciendo para... Zimbardo, el doctor Zimbardo hablaba de la presión de Stanford, que cualquier persona, lo voy a describir de manera muy rápida, muy simplista. Cualquier persona en un momento dado puede convertirse en alguien que agreda a los demás, aún el más sano. Hizo estudios, su investigación aterrizó en eso. Es un poco más extenso de lo que digo, pero lo aterrizamos ahí. Hoy en día está trabajando en un proyecto que se llama el proyecto del héroe, y habla al revés, del otro lado de la moneda. Cualquier persona, en las circunstancias adecuadas, puede volverse un héroe. Si yo como observador no fomento que sea popular el que hace daño, si como institución fomentamos que los populares son los que protegen, que los populares son los que ponen límites a la agresión, eso es lo que vamos a encontrar. Pero hay que trabajar en ese ámbito, ¿no? Generar que cualquiera pueda, o podamos, vamos a incluirnos, ser un héroe, no con capa, no con superpoderes, sino con la capacidad de empatizar con los otros y trabajar en colectivo. Sí, de acuerdo totalmente. Lamentablemente, el tiempo da para mucho más de lo que estás hablando. ¿Por qué lo comento? Porque a raíz de la pandemia se trató de manejar un concepto que fue muy poco conocido y que aquí lo tocamos, el de la solidaridad humana universal. Ok. ¿Por qué? Porque si yo hago bien mi trabajo, lo que menos puedo esperar de ti es que también lo hagas bien. Si a mí me gusta, entre comillas, respetar la ley, la Constitución, el que esto esté limpio, tú lo tienes que también conservar y preservar. Lamentablemente, hay ocasiones en que manejamos vicios de conducta y que lo que mencionas tú es muy cierto. El que uno sea popular nos traslada nuevamente a nuestra época no de primaria, y por eso es muy importante la época en la cual ustedes inciden en tu pregunta, Alicia, de edad. Sí. Porque cuando entramos a la secundaria es más marcado por edad. ¿Por qué? Porque siempre va a estar caracterizado por el que se va a dar a conocer porque es el galán del grupo. El que se va a dar a conocer porque es el peleonero y es el que impone la autoridad del grupo. El que va a ser el mojigato, que le digas lo que le digas y no se tiene que reír, pero se ríe de todas las babosadas de los demás. La persona que va a ser intelectual, etcétera. Aquí, ¿por qué es interesante ese ejercicio? Porque convivimos en un mismo salón, tratamos de desarrollarnos, entre comillas, de acuerdo al lugar que nos corresponde, y sin embargo, quien nos aplaca y que pienso que ahorita, por eso o ahora, es el problema, era la autoridad que entre comillas, representaba el maestro, y no digo el maestro, el tutor de los demás maestros, etcétera, y que lamentablemente eso ya se ha flexibilizado tanto que precisamente lo que señalas es cierto. Uno como adolescente o alumno dice, pues ¿a quién le hago caso? Claro. Ese es el problema. Si quieren nos vamos a las últimas preguntas ya para cerrar. Porque el tiempo y ya invitarte está. para otra, no lo sé, porque técnicamente de lo que acabas de hablar se puede desarrollar un tema. No, la invitación está abierta. Gracias. Pues además de pedirle por favor si reitera el perfil de los niños que nos está pidiendo aquí Vero, de que si todos los niños pueden ser partícipes y qué edades, que te lo comento si lo puedes reiterar, pero también aquí Osvaldo nos pregunta o comenta, dice, deberían hacer lo mismo pero para los papás, porque los niños son reflejo de lo que ven en casa y hay adultos nefastos que educan niños odiosos y nefastos. Saludos y excelente tema. Muchas ¿Qué dice gracias. al respecto? Aproxímense a Scalti, porque recuerden, estas capacitaciones también se llevan a cabo en el cuestión de parentalidad. Cómo aprender, cómo entrenarnos para ser unos padres eficientes. Sí hay, por supuesto, su comentario es muy, muy útil y debe haber esto también para padres. En cuanto a categorías para el trabajo con escenarios, no perdamos la esperanza, doctor.
los adolescentes también tienen un potencial muy Sí, claro. muy fuerte. Hay diferentes niveles. Hay desde 4, por ejemplo, 4 a 6 años, de 6 a 11, para adolescentes de 11 a 18 años, y para adultos mixto o para la protección de la mujer particularmente. Eso lo trabajamos con coach femeninas. Obviamente hay figuras masculinas que apoyan, pero son mujeres quienes dirigen esto. Una última pregunta. En particular Perdón. perdón, doctor, Sí, no, yo lo sí. interrumpo, para niños de 6 a 9 años. De 6 a Tenemos 9. más categorías, aproxímense, Iscalti, aproxímense a nosotros. Sí, Y dice esta de preferencia invitación. introvertidos. Y de chicos que preferencia les cueste niños que trabajo, sean pasivos, sí, que les más cueste que- trabajo desarrollarse, Claro. poner límites a sus compañeros. 6 a 9 años. Claro, pues muchísimas gracias. Y finalmente quizás el comentario de Pedro, que no es tanto una pregunta, sino de nuestra amable radioescucha, Pedro, que dice: el bullying siempre ha existido y eso nos forja carácter. Es algo también que comentar en algún momento. Interesante. Dice, pero hoy en día Claro. ya se ha llegado a extremos nefastos. Creo que eso sí es también muy Dicen real. que los golpes Ujú. destruyen, también ayudan a construirnos, pero una guamisa creo que no va Claro, a construir. claro. Por supuesto que Muchas no. gracias a nuestros radioescuchas. Pues no me queda amables. más que darles sus diplomas, Ernesto. Sí, y invitarlos, si nos pudiera dar los detalles para quienes Pues, gusten Enrique, gracias. participar en Muchísimas estos gracias. talleres. Muchas gracias. Entonces, Los Eso es talleres, un alimento, Sí, claro, sí. Ujú. sí, por supuesto. para seguir adelante. Dice, es un taller de asertividad o prodefensa sin costo. ¿Y qué tienen que hacer quienes estén interesados? Se está pasando, para ¿no? asistir? Está Tenemos ahí, perfecto. una liga, Ajá. contestar el cuestionario que viene en esa liga y les repito, habrá, Una es un grupo de psicólogos que valoran si es el perfil o no es perfil. Por supuesto, si no fuese el perfil, pues de entrada, una felicitación, sus Sí, niños no son claro. niños que se observen como pasivos, y esto también sirve de muchas maneras, no solo es para niños con este perfil. Ujú. Manténganse, mándenos sus datos, creo que también puede estar por ahí mi teléfono, el teléfono de Scalti. Por favor, si lo pueden Dejen, comentar, si gusta. es 5529 Ujú. 46 Ujú, 63 22. ujú. ¿Quién lo anotaste, Sai? Bien. Toda la información que ustedes quieran tener, estoy a sus órdenes. Este programa específico es para esto, pero tenemos fechas, ya hay muchas Y capacitaciones. también importa decir que están ofreciendo alternativas sin costo en caso de... Esta es favor, sin fuera costo, por gente. supuesto. Ujú. toda esta es sin Sensacional, costo. sensacional. Pues Muchísimas gracias. Pues, Ya tan a solo sus con la órdenes. evaluación Gracias, es una ganancia. Sí, Claro, que claro. les van a Ya, hacer más ya de ahí. exámenes, Porque exámenes de nos sitúa. coeficiente intelectual, sí, y 100%. todo eso sin costo. Pues muchísimas gracias, doctores. no me resta más que cerrar el programa, darle Muchas gracias. la bienvenida a ustedes, de veras que... Y bueno, pues como siempre se queda mucho en el tintero y tenemos muchísimo más. Y bueno, Y pues aquí la seguimos. invitación está abierta. Muchas gracias. Ernesto también, o sea, no necesito invitarte, eres co-conductor, pero pues, obviamente el día que tenemos también muchísimas cosas que platicar contigo. No, pues sí, y además esto queda como los cuentos de Sherezade. Exacto, exactamente. Esa es la importancia de que se Ok. queden Así preguntas en el tintero. Claro Claro. que sí. Porque nos dan la oportunidad de De seguir. retomarlo. Pues Muchísimas gracias. finalmente les deseo un buen día y un mejor fin de semana a todos. Y búsquenos en Muchísimas- nuestras redes. Así es. Por Toquen esa favor. campanita, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos. Tenemos familiares mayores a 60 años que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras, dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. DigitalMed es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. DigitalMed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente.